implosión de la peste como se la llama, ha girado la traslación de las muchas cuestiones. Son sucesos inesperados o defectos trastornadores, porque evidentemente provocan muchas consecuencias, y se reiteran en muchos momentos de la historia. Es imposible recordarlos a todos esos momentos. Por ejemplo, la memoria recuerda que 4 siglos antes de Cristo asoló una plaga en la Atena, en la bella y brillante Atenas, que causó la muerte nada menos que de Pericles. Pericles muere en esa oportunidad, que era una eminencia cultural de la época, y no se lo pudo salvar, murió por la peste. No murió porque lo mataran, sino la peste fue la que eliminó su vida. De allí en más, toda clase de especies, desde las suaves hasta las graves y generalizadas, algunas depararon tantas muertes como las guerras. Y esto no es una enunciación imaginaria, sino que corresponde a la realidad. Como en el caso de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, en que la denominada la gripe española, pobres los españoles recibieron el epíteto, acusó tantas víctimas como soldados y civiles heridos habían caído durante esos 4 años o 4 años y medio de la guerra. Fue una epidemia grave y abarcativa, pero no se universalizó por el mundo. No tuvo el alcance de lo que estamos presenciando en la actualidad. Y ya habían sufrido muchos en varios, por consecuencia, siglos previos, como el famoso de la peste negra. La peste negra es otro fenómeno que diseminó asolando a Europa en 1348, de una forma feroz, sin piedad, toda vez que la medicina no era tan avanzada para esa época, como es de imaginar. La gente moría sin piedad y los que se salvaban únicamente conservaban la miseria, la pesadumbre y su propia desazón. Esa fue la historia. En el Río de la Plata recibimos plagas desde 1580, en viruela y tifus. Ya nos iniciamos con eso. Y en la Argentina en particular no estuvieron ausentes las epidemias, pues la peste estuvo presente intensamente en la epidemia de la fiebre amarilla, que en plena ciudad de Buenos Aires, donde la población fue sorprendida con cuantiosas víctimas, pero fueron miles y miles de personas en una ciudad que era todavía pequeña, no tenía la gran población que luego fue adquiriendo. Y muchas víctimas, como digo, y como ilustres y famosos maestros de la época que ejercían la medicina, asistieron a las víctimas y perecieron ellos mismos, como el fundador de la Escuela de Medicina en Buenos Aires en ese momento. En fin, son circunstancias que, como ya sabemos, más que los mosquitos infectados de 1870, que fue otra peste que afectó mucho, pero no con tanto efecto devastador. Y en las últimas décadas del siglo XIX llegaron las epidemias hasta el litoral de la República Argentina, en el interior de la parte del río Paraná, que evidentemente abarcaron ciudades como Rosario, que es una ciudad importantísima, Santa Fe, capital de esa provincia, expandiéndose hacia el interior. Era la peste bubónica, así se la denominaba, y tenía también la presencia del cólera, que se trasladó a muchos lugares, incluso pueblos pequeños del interior, en los cuales ni existían cementerios y había que enterrarlos donde se pudieran a esas víctimas. Alrededor de 1900 se explaya la tuberculosis, por cuya prevención había actuado un médico Tornú. Hay un hospital que rinde homenaje a la memoria de él en la ciudad de Buenos Aires y que terminó suicidándose frente al desastre que estaba presenciando en ese momento, y a la brevedad
fue, por supuesto, reconocido y hay un hospital que lleva su nombre felizmente, sucediéndose mucha angustia y pesadumbre a causa de ello. Bueno, debo también señalar, porque estamos en un tema muy importante y hay algún dato de actualidad que es importante después señalar, que en tiempos no tan lejanos se puede recordar y traer a colación la epidemia de la poliomielitis en la Argentina, que afectaba desde 1956, que tanto incidió en buena parte de la niñez y de la juventud, con los resabios de pesadumbre espiritual de los más afectados, en que a la angustia se sumaba la tremenda pesadumbre, la gran pesadumbre que dejaban las secuelas de esa peste de la poliomielitis que dejaba paralíticos a muchos y a otros felizmente se pudieron salvar. Más recientemente hizo eclosión en el año 2009 la gripe A, que es la influenza, muy fuerte, esa influenza muy fuerte, pero que recibió los beneficios del Tamiflu, que un año después pasó a convertirse en una vacuna salvadora para el futuro. Es decir, que la ciencia fue avanzando y fue estableciendo los mecanismos necesarios para que se elaboraran productos que podían parar esos virus. A esta altura, cabe memorar la gran, diríamos, antecedente histórico y el homenaje histórico que merece Louis Pasteur, el famoso médico francés 1822-1895, que por la pasteurización, técnica que permitió desarrollar la esterilización por autoclave, permitió refutar la teoría de la generación espontánea y desarrollar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Ahí viene el primer gran avance para el tema de las enfermedades y plagas infecciosas. E inició así una edad de oro de la microbiología, y la ciencia sigue, diríamos, recordándolo en su memoria. Y avanzando, vamos a ver ahora algo que nos llama la atención y que vale la pena. En la madrugada de hoy, lunes 15 de junio del año 2020, en la madrugada de hoy, a la 1 de la mañana, la emisora Euronews informó que Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos habían acordado que se declararía un bien público global, es decir, un derecho prácticamente público y global a la vacuna con el mejor antídoto contra el virus de la COVID-19, es decir, lo que ya conocemos nosotros como el coronavirus. Este es un dato muy importante. La noticia aludida al beneficio que recibirían las naciones europeas estaba referido a ellas, a las naciones europeas, sin mención alguna de Latinoamérica, lo cual es de lamentar porque debió haber tenido anunciado ya un carácter universal. Sin mención, como digo, y otras regiones que también quedaron, no solo Latinoamérica, fuera de la cuestión, citando específicamente las firmas AstraZeneca y RBM, que son las que han tenido, diríamos, carta en el asunto. En la opinión de los expertos conocedores, el más avanzado resultado de la vacuna procedería en este momento, a la fecha que estamos hablando, de Inglaterra, en los estudios y ensayos de la Universidad de Oxford, que como ustedes saben es la más antigua, que podría incidir en el opacamiento del coronavirus en cualquier momento. De modo que los científicos de la Universidad de Oxford van a la cabecera sin perjuicio de que varios de otros países están también luchando por encontrar la solución. Pero van en este momento a la cabeza los de esta universidad que acabo de mencionar. He creído conveniente mencionar esto por el hecho de que obviamente son circunstancias que hay que tomarlas decididamente en cuenta en momentos en los cuales estamos todos
muy esperanzados respecto de lo que pueda suceder. Con relación a los efectos desde el punto de vista del Estado constitucional, también, por supuesto, si el tiempo lo permite, después abundaremos más en el tema de la pandemia, que es mucho más que una epidemia, sin ninguna duda, porque este es un carácter universal que por primera vez aparece con la dimensión que le estamos conociendo y que no se limita simplemente, repito, a una cosa más, más minúscula. Pero ya que ustedes están esperanzados también en que digamos algo respecto de la efectividad que puedan tener o los efectos que pueda tener esto, yo no puedo afirmar a ciencia cierta cómo evolucionará el constitucionalismo cuando decline esta pandemia que nos está sofocando en estos momentos. Yo creo que si bien todos los días se leen en los diarios, en las revistas y en las comunicaciones cantidades de notas atinentes a que pasaría una cosa o pasará otra, o vendrá tal cambio, o vendrá tal otro, etc., todo eso es posible que pueda ocurrir, pero ¿qué es lo que realmente va a ocurrir? No, nadie tiene la varita mágica como para poderlo predecir. Una pregunta que se puede hacer es si se acentuará un neoconstitucionalismo o seguiremos con el constitucionalismo clásico histórico. Yo soy muy crítico respecto del llamado neoconstitucionalismo, en el sentido de que es tan solo una metodología que está al servicio de cualquier ideología, de modo que el neoconstitucionalismo puede servir tanto para una cosa como para otra. En cambio, el constitucionalismo clásico, histórico, tiene un arraigo que responde a ciertos principios de los cuales no se puede renegar o no se debe renegar. Los postulados fundamentales de la era constitucional, en mi opinión, son perennes, son permanentes. Para mantener esos principios fundamentales hay que recordar de que hubo 3 grandes revoluciones o 3 grandes cambios políticos que fueron jalonando eso en distintas etapas, desde la Revolución Inglesa, que si bien nunca nos dejó una constitución escrita, solo hay partes escritas, pero todo el resto son distintos actos y normas que fueron dictadas sucesivamente, pero esa sucesión fue, por supuesto, siempre sumatoria, es decir, mejorando y avanzando en el camino hacia la protección de los derechos y garantías por un lado, y a un régimen donde surgió el régimen parlamentario y que sigue perdurando hasta el día de hoy. La Revolución Americana, que sigue en el orden cronológico, nos lega una constitución escrita, por primera vez codificada, que por supuesto 1787 y después más adelante con las enmiendas que se agregaron para la parte de los derechos, que fue una insistencia de Jefferson, que estaba muy, digamos, involucrado en el tema porque había estado en la Revolución Francesa, arrojó el resultado que tiene y que se sigue perfeccionando no por reformas globales, sino que respetando la codificación constitucional con enmiendas que sucesivamente se han ido incorporando, que ya son numerosas y que han permitido perfectamente que funcione el sistema constitucional sin necesidad de provocar alteraciones de facto o interrupciones en el sistema propiamente dicho. Y la Revolución Francesa, con todas sus vicisitudes y altibajos, que van desde lo mejor hasta la guillotina, que fue lo peor, deja la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que realmente tienen una universalidad que ha influido y sigue influyendo, donde hasta se enuncian los requisitos propios para entender qué es realmente una constitución o cómo debe estar reunida las dos partes de esa constitución para podérsela considerar como tal. En fin,
no quiero hacer mayor exclamaciones respecto de estos temas, pero hay que agregar también la nota enriquecedora del constitucionalismo social, que después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial agregaron en definitiva muchos conceptos que han obligado y conducido felizmente al reconocimiento de lo que era menester asegurar una igualdad de oportunidades, una movilidad social ascendente, y temas vinculados, por supuesto, con la propiedad, con el trabajo, con todo lo que todos ustedes conocen, que son todos ustedes profesores, y que sería un disparate que yo me pusiera a enunciar en este momento. ¿Qué es lo que yo creo que es fundamental que quede de lo que pueda ocurrir después de esta pandemia espantosa? Pienso que hay cosas que ya están muy consolidadas. Por ejemplo, en materia de derechos y garantías, y de todo lo que hace a la calidad de la persona humana en su quehacer y en su vida, el principio de progresividad y el principio de la no regresión. Es decir, las mejoras tienen que subir, agrandarse, y no tienen que tener regresión, es decir, no puede haber retroceso. Esto en la práctica no se cumple en muchos países, especialmente en algunos países, incluso en el país en que yo vivo, hay regresiones en el sentido de que se pierden derechos o garantías que ya estaban adquiridos, pero es menester fortalecer el principio de, repito, la progresividad, que tiene un valor muy importante. La cuestión problemática no radica en los textos constitucionales, no se limita a eso, como que se manifiesta intensivamente en la desnaturalización de los partidos políticos orgánicos y la decadencia de las dirigencias. Yo creo que el problema no lo tenemos en las constituciones, en los textos, muchos de ellos perfeccionados. El texto actual de la Argentina es de 1994 y es un texto muy moderno, muy actualizado. Se puede cuestionar, diríamos, algunos defectos más bien literarios o más bien de ubicación dentro del texto o metodológicamente incorporados, pero realmente está todo allí, está todo allí. Es decir, lo que ocurre es que si uno hace el cálculo de esos 129 artículos que tiene la Constitución, no fue mucho el aumento, pero aumentó algo, de esos 129 hay alrededor de 19 o 20 cláusulas que no se cumplen, es decir, no se aplican. Incluso de la vieja Constitución histórica de 1853, hay también cláusulas que no se han cumplido, como por ejemplo el juicio por jurados en materia de juzgamientos. Está en 3 artículos de la Constitución de esa época y no se ha cumplido, solo en algunas provincias se ha cumplido, pero la norma constitucional estaba dirigida a todo el país, a la totalidad del Estado federal, y no se ha cumplido. Lo mismo ocurre con las reformas, incluso en la del 1957 de derechos sociales, donde se incorporó por primera vez el derecho de huelga. En la del 49 no había querido el presidente incorporarla. En esa Constitución de 1957 hay muchas cláusulas vinculadas con la protección de la vejez, con la protección de los seguros de jubilación, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas más que no tienen el cumplimiento cabal que deberían tener, y porque son normas que realmente tienen rango constitucional. El tema de los partidos políticos es difícil de tratarlo en pocos minutos, porque realmente todos tenemos y conocemos en Latinoamérica las dificultades que ocasiona el hecho concreto, diríamos, de que parecería que hoy en día todo se va desplazando en dirección no de los partidos, sino de los espacios. Se deja de hablar de los partidos, pierden su nombre los partidos, y se habla de los espacios. ¿En qué espacio está fulano? ¿En qué espacio está mengano? Es decir, hay una cantidad, diríamos, de mutaciones
que tienden a borrar la imagen tradicional de lo que el sistema de partidos, como partidos orgánicos y con doctrina, habían empezado a surgir, por ejemplo, en la Argentina, a fines de 1890, y en otros países con anterioridad o con posterioridad a esa fecha. En fin, ¿dónde están los males? Los males están, cuando hablamos simplemente de espacios, en primer lugar, el desdoctrinamiento. Se pierde la doctrina. Se pierde la doctrina pasa a ser algo secundario. No hay, diríamos, un cartabón que permita señalar la diferenciación entre unos partidos y otros partidos. En segundo lugar, el transfugismo, es decir, el hecho de que los que pertenecen a una entidad pueden inmediatamente abandonarla, diríamos, traicionarla, pasar a cualquier otra actitud con un cargo público o sin cargo público, con cargo electoral o sin función electoral, como la cosa más natural. Esto en algunas épocas era muy mal visto y hasta se hablaba de crear un derecho penal electoral para prohibir ese tipo de situaciones, y ahora es como una cosa de lo más natural. Y hay evidentemente también un debilitamiento de los poderes constitucionales, de los poderes previstos en la Constitución, donde algunas de las funciones encomendadas por la Constitución no se llevan a cabo. Y muchas veces existen organismos de la Constitución que tienen que cumplir una función de control. Hay muchos órganos de control previstos de la vieja Constitución y de la nueva Constitución, pero el control es la antesala de la responsabilidad. Insisto en esto, el control es la antesala de la responsabilidad. No basta con el control si no entra a funcionar la etapa inmediata posterior, cuando se comprueba por el control lo que está en caso anómalo en juego, para que la responsabilidad se haga efectiva con respecto a los funcionarios y gobernantes que no hayan cumplido los deberes pertinentes. Por lo tanto, creo que con esto, diríamos, tenemos mucho para llevar adelante todavía, mucho para cumplir, mucho para cumplir. Después de la pandemia sería una buena oportunidad de que se pudieran actualizar estas cosas. Creo también que es muy importante decir un no rotundo al corporativismo. El corporativismo ha sido una idea política que ustedes ya saben su origen europeo en algunos países, en donde fracasó. Nunca se llevó realmente a la práctica. El propio gobierno italiano de Mussolini tuvo que dejarlo ahí existente, pero no funcionante, porque decía que se tardaba mucho más que en la época del Parlamento para sancionar las normas. Y en Portugal tuvo un carácter mucho más suave en la época de Salazar, y por supuesto después se derrumbó el sistema y se volvió, por supuesto, a un sistema republicano. De modo que la solución está así en establecer organismos que tengan una instancia en virtud de la cual haya la posibilidad del diálogo y de la comunicación antes de que se tomen las decisiones. Esto fue ideado por los alemanes en el 19 con la Constitución republicana, con un Consejo Económico y Social. Y ya había habido incluso un antecedente histórico muy poco conocido en la Argentina, del diputado que llegó a ser el primer premio Nobel argentino, Carlos Saavedra Lamas, que mandó al Congreso, era diputado, presentó en el Congreso un proyecto de esa índole. Proyectos los hubo varias veces y ensayos hubo alguna vez, y fue suprimido por un gobierno por el año 1974-75, y hoy se habla de la posibilidad de contar con un Consejo Nacional Económico y Social, que no sea, diríamos, bipolar, sino que sea multisectorial, y donde puedan los distintos sectores comunicarse para poder llegar a consensos que después sí
puedan, por la vía parlamentaria, convertirse en leyes con mayor facilidad y con mayor experiencia previa, es decir, de conocimiento y de práctica de lo que en esa materia se pueda haber suscitado. Quiero también señalar que energizar al Parlamento del Mercosur es importante. El Mercosur tiene en cierta parte del continente una importancia muy grande con los países que lo componen. Son 4, hay uno que está fuera de circulación en este momento, hay otro que está semi-incorporado y hay otro que es adherente, de modo que es una media docena en juego. Tiene sede en Montevideo, con mucha importancia desde el punto de vista de que permite hacer un puente con la Unión Europea, a efectos de poder alcanzar una mutualidad de intereses que sean igualmente convenientes para uno y para otros, para los de la Unión Europea y para los del Mercosur. Esto está en funcionamiento y diríamos que el cumplimiento legal por parte de un país sufrió algún menoscabo en el año 2015, sin explicaciones, porque el Poder Ejecutivo implantó un maniqueísmo con tendencia a interpretar o suponer la realidad sobre la base de una valoración dicotómica, es decir, solo o todo o nada, todo está bien o todo está mal, cuando las cosas no son así, sino que las cosas son variables. Es el pensamiento dicotómico, repito, el que a veces provoca muchos daños. Creo con esto dar un panorama de lo que estimo instituciones que hay que perfeccionar, instituciones que hay que rehacer, instituciones que hay que colocar en el plano que realmente le correspondan, para que después de que terminemos con la pandemia podamos realmente superar las grietas, superar los enfrentamientos y tener ya ideas compartidas, ideas dialogadas, ideas en las cuales se hayan encontrado puntos de coincidencia. En todos los países se puede llegar a hacer eso, siempre y cuando existan buenas voluntades y sobre todo la necesidad de tener estadistas. Eso es fundamental porque es lo que en definitiva ha permitido en muchas partes del mundo y sobre todo la experiencia europea luego de la Segunda Guerra Mundial, en que la reconstrucción la hicieron hombres como Schuman, como Adenauer, como De Gaulle y como muchos otros, los de Churchill, por supuesto, y otros más que jalonaron lo que era una destrucción prácticamente casi total de todos los países, y fueron preparando la integración, que es lo que tenemos que hacer en América también. La integración es factible, es viable, siempre que sea realista y se lleve adelante en los módulos de aquello que puedan tener el acceso posible para llevar a cabo esas medidas. Creo con esto haber cumplido el plazo límite que se me fijó y quedo a entera disposición de ustedes para cualquier otro aspecto. Siempre puede haber algo pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Vanossi, por esa excelente disertación sobre el derecho constitucional en los tiempos de pandemia. He visto una mano levantada. Le voy a pedir a los demás que quisieran preguntar que también indicaran levantando la mano allí en el volumen, en el chat. Pueden ir y colocar una pregunta o pueden levantar la mano. Le paso primero la palabra a Humberto Benedetto. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Soy colega del amigo Vanossi en el Parlamento del Mercosur. Si me permiten pasar un aviso que lo mandé por chat a Armando Abruzza, que hace 6 meses que intento comunicarme con él, y ahí le pasé por chat mi teléfono para juntarnos porque va a ser un colega nuestro y queríamos hablar con él. Pero bueno, yo quería hacerle 2 preguntas, estimado Jorge.
que tienen que ver con el proceso post-pandemia. Y en todo este proceso se alteraron un montón de cosas en el mundo, se alteraron muchas cosas en nuestros países, pero pasado esto va a haber responsabilidades seguramente, porque por decisiones que han tomado distintos países han generado en otros o en sus propios ciudadanos situaciones muy complicadas. ¿Usted entiende que puede haber una responsabilidad jurídica desde el punto de vista global de algunos países en función de diversas acciones que han realizado durante la pandemia? Y en el caso de los países, ¿podrá haber responsabilidades jurídicas de los estados en cuanto al cercenamiento de las libertades y las consecuencias que eso ha generado en muchos de sus habitantes? ¿O usted cree que habrá borrón y cuenta nueva? Es muy difícil dar una solución rotunda a este tema. En general y en principio, la tradición dentro del sistema interamericano ha sido el principio de no intervención a los efectos de evitar de que realmente se convirtieran, no digo guerras, pero se convirtieran situaciones en las cuales hubiera dominación de unos sobre otros. De modo que, si bien ha habido muchos autores, incluso también un presidente ecuatoriano hace ya muchas décadas había establecido un principio al respecto, la experiencia indica de que no es fácil llegar a las soluciones. Ya vienen de muy antigua data la diferencia entre panamericanismo o latinoamericanismo, es decir, hay, diríamos, ciertos resquemores respecto de que una potencia pueda querer tener gravitación interna en otros estados, o inversamente, entre países hermanos puede haber colisiones que lleven a situaciones casi bélicas, como muchas veces las hemos tenido. Por ejemplo, la Argentina ha tenido cercanía de belicismo no hace muchas décadas, que felizmente por una intervención papal se pudieron evitar a tiempo. De modo que creo que normativamente no se puede arreglar en una forma terminante, puntual, esas cosas. La experiencia indica eso. Por supuesto, hay doctrinas que en América prosperaron, como por ejemplo la de Luis María Drago, respecto del no cobro digamos, forzoso de la deuda, en el caso de Venezuela. Drago, que era canciller de la Argentina en 1905, estableció una doctrina que luego se universalizó para evitar de que fuera por la violencia que se pretendiera resolver los problemas de deuda pública externa. Y esa doctrina ha sido muy, muy celebrada. Pero repito, no hay una solución integral que dé cobertura a todos. Tenemos sí el derecho internacional público que abarca infinidad. Acá hay un profesor, Abruza, que está presente, que es profesor de la materia, y hay otros distinguidos profesores que están aquí presentes, como el doctor Manóvil, y todos otros que no quiero entrar a mencionar, porque si no voy a ocupar todo el espacio del tiempo. Pero yo no soy un iluso respecto de esas soluciones. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Le paso la palabra a Daniel Sapsay. Adelante, Daniel. El micrófono, Daniel, el micrófono. Perdón, me había muteado, como dicen los jóvenes. Muchas gracias, siempre interesantísima la exposición. Yo quería preguntar lo siguiente. Hace muy pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una declaración muy interesante sobre precisamente el modo como de manejarse las sociedades en tiempos de COVID. Habló de hacerlo en clave de derechos humanos y sobre todo respetando la separación de los poderes, lo fundamental del pleno funcionamiento del legislativo y del judicial, la libertad de expresión, en fin,
me ha parecido espléndido. En base a eso, me parece que ha sido una advertencia. ¿Cómo ves la situación en nuestros países después de esta experiencia, en la medida que uno nota un acentuamiento del poder ejecutivo muy inquietante? ¿Cómo saldremos de esto? Me parece muy importante esa declaración, además es una resolución, creo, de la Comisión Interamericana, ¿no? Y que probablemente a lo mejor dé paso en algún momento a algo de la Corte Interamericana si llegara a haber un caso judicial al respecto. Pero es bueno que se difunda y que se publique el texto completo de la resolución de la Comisión. No soy un iluso, en general en mi vida he sido optimista. Muy pocas veces he sido pesimista, muy escasamente. Hoy en la actualidad soy un escéptico, es decir, mantengo cierto escepticismo con respecto a la realización práctica de todos esos principios que compartimos, Daniel, compartimos enteramente, defendemos y enseñamos en la cátedra y en los textos, en los libros, etcétera, pero que vemos malograrse estúpidamente muchas veces por conclusiones arrevesadas, por egoísmos o por falta de coincidencias o por competencias que en definitiva se diluyen. De modo que ese escepticismo del cual estoy animado me lleva a ser muy prudente porque quiero ver las cosas. Ya he visto tantas, cumplo ahora 81 años, de modo que no me hago ilusiones, simplemente trato de percibir. Y por supuesto, si las cosas se hacen bien, las aplaudo. Y si salen mal, y bueno, me resigno, no me queda otra alternativa. Gracias, Daniel. Profesor, tengo tres preguntas en el chat que quiero leer, pero puedo esperar a leer las preguntas del chat y escuchar primero mejor al doctor Ernesto Blume. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, mi felicitación al maestro Jorge Vanossi y mi agradecimiento por sus reflexiones. Yo quería un poco apuntar en la línea del profesor Daniel Sapsay en lo siguiente. Es evidente que debajo de esta problemática que estamos viviendo subyace un riesgo grave si es que los detentadores del poder político, que hoy en general son los ejecutivos, los poderes ejecutivos o las ramas ejecutivas, y que tienen una concentración de poder en virtud de la problemática de la declaración de emergencia o el régimen de excepción, o de acuerdo a cada país cómo se denomina esta situación prevista en la Constitución que conlleva una concentración del poder en el equipo de gobierno. Y obviamente la concentración del poder siempre produce el riesgo de que surjan por ahí ánimos de permanencia en ese mayor poder y arriesgando de este modo el sistema democrático y arriesgando el avance que hemos logrado en la humanidad para conquistar el Estado constitucional. ¿Cómo conjurar esta situación? ¿Cómo preverla? Por ejemplo, en el caso peruano, la propia Constitución habilita, por un lado, un control político, por otro lado, un control jurisdiccional, por otro lado, un control de la propia colectividad, además de otro tipo de controles. Pero ello no es suficiente. Y no es suficiente si es que este fenómeno se presenta en varias latitudes, con todos los riesgos que se dan en el marco de unas sociedades en donde ya los partidos políticos han sido debilitados y en donde, como bien ha señalado el maestro Vanossi, ya no es la figura del partido, sino es la figura de dónde se ubica uno dentro de un esquema de otra naturaleza. Entonces quería dejar ahí el planteamiento para escuchar las reflexiones
del maestro Jorge Vanossi. Lo que usted dice, maestro, es muy importante, pero yo creo que las cosas no se resuelven por la vía de las normas, sino por la vía de las conductas. Y el problema está en que las normas pueden ser impecables, a veces son difíciles de cumplir, pero en general son normas que están hechas con la previsión de que puedan realmente cumplimentarse. Pero lo que ocurre en la práctica es que tenemos un gran déficit de educación cívica en la ciudadanía. Y la falla está por allí pasa. Es decir, se estudiaba mucho más la educación cívica y la preparación para el civismo como comportamiento, cualquiera fuera el nivel económico, político, social, pero había reglas del juego que eran establecidas y que se enseñaban desde la escuela primaria, en la secundaria y por supuesto también en los niveles superiores universitarios. Y eso está barrido, está desplazado. En realidad hay poca educación cívica y no existe el adoctrinamiento cívico que supone no un catálogo infernal, ni mucho menos, pero sí una dosis más o menos asequible para que el conocimiento lo tengan todos y sepan realmente cuando van a cumplir sus deberes cívicos cómo deben hacerlo, y deben hacerlo. La indiferencia, por ejemplo, el abstencionismo, el ausentismo, suele ser bastante, diríamos, desorganizador de los resultados finales que un régimen tiene que ostentar para poderse desempeñar. Cuando va decreciendo la credibilidad y surge la desconfianza en los gobernantes, o hay realmente una insatisfacción motivada porque todo ha sido diferente o distinto de lo que se esperaba, en definitiva, todo eso provoca un estado de ánimo dentro de la sociedad, o de desánimo, mejor dicho, que es muy difícil después de remontar, porque remontar de nuevo, ya hemos tenido muchas experiencias en casi todos los países de Latinoamérica. Remontar de nuevo es una tarea muy, muy, muy difícil, y hacen falta líderes, dirigentes, y sobre todo políticos que puedan tener también la categoría de estadistas a fin de llevar adelante la nave por el rumbo que corresponde. De modo que el problema no es normativo, es un problema de conductas, de comportamientos, de efectividades prácticas, o como quiera llamarse, pero si el pueblo no responde, es inútil de que se tengan las mejores cláusulas y los mejores resortes. Como decíamos recién, el control es la antesala de la responsabilidad. Si no funciona la responsabilidad, ¿para qué han valido los controles? Y acá pasa lo mismo con respecto al tema que usted me pregunta. Muchísimas gracias. Me quedo con eso, profesor Vanossi. Si no hay responsabilidad, ¿de qué sirven los controles? Creo que es una fórmula que sintetiza muy bien la situación de nuestros países en varios casos. Tengo algunas preguntas en el chat, así que se las voy a leer. De Panamá, Carlos Ernesto González Ramírez pregunta si no le parece a usted que el mal diseño de la parte orgánica de las constituciones es lo que lleva a los estados a ser disfuncionales. Por ejemplo, quienes llegan a las posiciones del poder ejecutivo con tanto poder pueden cooptar a los otros poderes y con ello las instancias de control. Es decir, la pregunta es si no es un problema de diseño constitucional. Entonces, tengo otra pregunta. Esta viene de Gustavo Vivo. Saludos, Gustavo. El doctor Vanossi, dice Gustavo, gracias por su mensaje y compartir sus conocimientos. La pregunta es si no teme que con el pretexto de la pandemia se vulneren principios republicanos y con ello se vulnere también el pluralismo.
Hay una pregunta más de Sergio Díaz Ricci. Sergio, buenas tardes. Gusto en verte por aquí. Sergio Díaz Ricci ¿Qué tal, pregunta, Sergio? si las medidas tomadas por el Estado sobre el aislamiento obligatorio y que han provocado daños podrían dar lugar a indemnizaciones. Vamos a dejar esas tres preguntas por allí ahora. Adelante, profesor Banos. La primera consistía, En pues el ya me he tema del olvidado, ministro. son tantas que me olvido. La primera Era está sobre referida a los poderes. En materia de organización de los poderes, cada país tiene su modalidad o tiene su tradición o la cambia, etc. Hay experiencias que han demostrado tener muy buen resultado y otras que no lo han tenido. Depende también un poco de cómo se quiera reaccionar frente al ejercicio de quienes ocupan los poderes. Yo personalmente soy contrario al reeleccionismo, pero el reeleccionismo está contemplado ya desde hace un tiempo en la constitución de varios países, incluso de la Argentina. Hay países que tienen un sistema en el cual puede haber reeleccionismo, pero no reeleccionismo continuado. En ese caso es un modelo, a mi modo de ver, que yo siempre señalo encomiásticamente, el de la República Oriental del Uruguay, en el cual el periodo presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata, no hay elecciones intermedias para evitar de que haya un electoralismo permanente en virtud del cual siempre se están renovando parcialmente los cargos, y después sí, en otro periodo a posteriori, puede volver alguien a ser presidente, como ocurrió con Julio María Sanguinetti en el Uruguay y algún otro presidente también que ha tenido reelección, pero no reelección inmediata. Y creo que ese sistema de la República Uruguaya es más ventajoso que el reeleccionismo. También están los que proponen el reeleccionismo indefinido, perpetuo, como la Constitución de 1949, que permitía reelegir para siempre, for life, forever. Y con respecto a los demás poderes, el legislativo, a veces unicameral, a veces bicameral, tienen también sus particularidades, sobre todo respecto del sistema electoral. Allí influye mucho el sistema eleccionario para la composición de esos cuerpos. Y en cuanto al Poder Judicial, la inamovilidad creo que es un principio ya histórico, que hay que conservarlo. En algunos países no existe, en otros sí. Y que permite de alguna manera saber, diríamos, cómo es la continuidad de los principios que se están sosteniendo en los casos que se resuelven. Es decir, cuando son tribunales donde se cambia periódicamente la composición de los jueces de las Cortes Supremas, me estoy refiriendo, no se puede saber en definitiva cuál va a ser la jurisprudencia, cuál va a ser la doctrina que se va a mantener de aquí en adelante, ¿no? De un tiempo a otro. De modo que la experiencia norteamericana en ese sentido creo que ha sido muy sabia respecto de la forma en que se decidió integrar la Corte Suprema, que desde su origen hasta la actualidad nunca estuvo sometida a ningún sopetón, es decir, no ha tenido discontinuidades. Ha habido sí renuncias o jubilaciones o algún alejamiento, pero la Corte de Estados Unidos ha tenido, digamos, esas características. Lo que sí se discute mucho en Estados Unidos es el afán de hacer predominar un pensamiento, diríamos, cercano a cierto partido político para, diríamos, disminuir la potestad que pueda tener otro partido político en el futuro. Pero ese es un problema, diríamos, que ya lo conocemos.
La segunda pregunta estaba referida ¿a qué tema? Y la pregunta de Gustavo Vivo iba referida a la República. Le preocupa a Gustavo Vivo la República y el pluralismo. Si todas estas medidas que se están tomando no menoscaba esos principios republicanos básicos. Y lo veremos después de la pandemia. No estoy en condiciones de predecir qué es lo que puede ocurrir. Es decir, en general las democracias republicanas, democráticas y sociales responden a principios de pluralismo, en los cuales se acepta esa pluralidad, elegida en las formas de vida, por supuesto, y con las condiciones mínimas indispensables para poder ejercer tales tareas. Pero en la práctica muchas veces vemos que hay antojos o hay caprichos o hay tendencia al unicato, a tendencias a buscar una hegemonía o un unicato, y eso puede en definitiva a la larga desgastar al sistema, a la larga. En realidad el entusiasmo es muy grande al comienzo y después las decepciones son muy graves y muy grandes cuando pasa cierto tiempo y se comprueba de que se han cometido errores en el entusiasmo partidista. Muy bien, la siguiente pregunta es de Sergio Díaz Ricci, que le preocupa si todas estas medidas que ciertamente han causado un daño económico de ciertas dimensiones, no es algo pequeño de lo que estamos hablando, si podría haber lugar a indemnizaciones por los daños causados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, querido Sergio, agradezco mucho tu pregunta, pero no estoy en condiciones de dar una respuesta categórica porque no veo todavía a la vista que pueda haber un pronunciamiento al respecto. Sé, pues como todos sabemos, en Argentina que hay casos que están pendientes, pero no me atrevo de ninguna manera a hacer una aseveración porque habrá que ver cómo funcionan los poderes que tienen que intervenir en esto. Si son soluciones puramente judiciales que se van a resolver por esa vía, o son soluciones que se resuelven por vía parlamentaria a través de decisiones de expropiación o de decisiones de cualquier otro tipo vinculado con la materia de que se trate. Si son asuntos puramente económicos o son asuntos puramente políticos. El juicio político a un juez, por ejemplo, es decir, pueden ser materias de distinta índole, No estoy en condiciones realmente, a tan poco tiempo, diríamos, de que aparecieran estas novedades del mes de marzo, como para poder saber lo que va a ocurrir con el desempeño de los poderes en los 4 años que están por delante, nada más. Muy bien. Muchas gracias, perdón, Sergio, perdón. Muchas gracias, profesor. Mariela Uberti pregunta si la reforma de 1994 no ha previsto el reaseguro o no han sido suficientes del control institucional a la potestad del Ejecutivo en tiempos de emergencia. ¿Cuál es, en su opinión, la eficiencia con que la Constitución argentina actual regula esa potestad del Ejecutivo? El derecho emergencial, como se lo llama, es de antigua data, Ya ha habido emergencias aún antes de la Constitución del 94 y bajo la Constitución del 53. En la década del 30, a raíz de la gran crisis que en el 29 se desató en Wall Street y que fue financiera y a partir del 1930 ya fue económica y duró más de una década, hasta diríamos el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se dictaron muchas medidas de emergencia, muchas medidas, leyes por el Congreso, ¿no? Y se crearon institutos vinculados con distintas actividades de la producción, etcétera,
y eso fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia, que era una Corte Suprema clásica, tradicional, no diría conservadora, pero diríamos más o menos de una tendencia muy, muy equilibrada, muy moderada, que no llegó a declarar inconstitucionalidades, salvo en casos muy, muy extremos en que era muy grosera, diríamos, la situación que alteraba el orden normal de las cosas. Hay mucho escrito sobre el tema. Yo mismo tengo escrito un trabajo que se llama El mar no perdona, que es el título de una película de hace muchos años en la cual alguien tiene que tomar una decisión muy drástica para salvar de los náufragos en la caída del barco, a quienes hay que salvar y a quienes no se puede salvar porque no queda más remedio. A algunos hay que salvarlos. El caso es cinematográfico, pero en la práctica de los pueblos suelen existir, sobre todo en las situaciones de crisis. Emergencia, crisis, excepcionalidad, excepción, son todas denominaciones que están en boga. Hay mucho escrito al respecto, por eso se habla de un derecho excepcional, o también de un derecho, como decíamos recién, con otra denominación, pero la última palabra la suele tener en general la Corte Suprema, es decir, Roma locuta causa finita. Hay casos en los cuales la situación de excepción se excede totalmente de lo posible, de lo admisible. Y eso depende de un criterio estimativo y de la mentalidad propia del tribunal que lo decide. Ahora, si la solución es extrajudicial y se lleva por otras vías, bueno, ya esa cuestión es de otro cariz diferente. Lo ideal es medir realmente justamente si se está o no en el límite de que esa excepcionalidad lleve a una distorsión total con respecto al sistema de valores y al sistema normativo. En fin, la Corte Suprema ha tenido años de un criterio estático y luego de una interpretación dinámica. En la década del 30 comenzó a pasar a la interpretación dinámica, en virtud de la cual se emancipa un poco, diríamos, a las normas de la voluntad psicológica de los autores iniciales de esa norma, sea la Constitución, o sea una ley, o sea un decreto, lo que sea. Es decir, el tiempo pasa y las situaciones de hecho se van modificando e inciden respecto de la aplicación de todo eso, es decir, cómo se resuelven los problemas, cómo se resuelven las cuestiones, cómo se sale adelante en materia económica o en materia cultural o en lo que sea. De modo que esa distinción entre la estática y la dinámica tiene un límite, que es que no puede haber una interpretación revolucionaria, porque eso significaría la rotura y ruptura de todo el sistema. De modo que hay tres interpretaciones: la estática, la dinámica y una que sería la interpretación antitética de todo, que en algunos momentos, con algunas interrupciones de Corte Suprema o cambios raros de Corte, se han conocido. Pero en fin, lo ideal es, en definitiva, mantenerse dentro del esquema y comprender de que las crisis son, como la que estamos viviendo con la pandemia, son situaciones que se nos van de las manos, porque son situaciones que están muy por encima de todo lo que uno podría imaginarse. Es decir, estamos, por ejemplo, en este caso actual, en un caso mundial, no conocido hasta ahora, porque todos los casos que hemos mencionado anteriormente, los pocos ejemplos que pude dar, porque el tiempo no alcanza, pero siempre fueron
parciales en determinado país o determinados países, pero en este caso estamos frente a un problema mundial, absolutamente universal, y eso no tiene precedentes, es decir, no conocemos jurisprudencia precedente al respecto, y tampoco tenemos doctrina como para enumerar o enunciar todo lo que pueda en definitiva reorganizarse, y de qué manera reorganizar las cosas cuando terminemos con la peste, que es el afán fundamental. Yo tengo algunas cosas escritas que no las voy a leer ahora, pero que las tengo ya preparadas para decirlas más adelante, pero que se vinculan con la necesidad de la vacuna, cómo afrontar el tema de la vacuna si los científicos que están trabajando, sobre todo los ingleses, pero también de otros países de Europa que están coadyuvando, y descubren la vacuna, esa vacuna, yo creo que, por ejemplo, para los países de Latinoamérica, tendría que ser facilitada por el Estado, o ser gratuita, o tendría que haber un ejemplo de altruismo frente al egoísmo, para que en definitiva se pudiera suministrar a la totalidad de los que necesitan, porque están afectados o porque están con peligro de ser afectados. Son casos muy excepcionales, por supuesto. A los laboratorios siempre les resulta necesario la ganancia porque emplean el esfuerzo para producir un determinado producto, pero cuando se está frente a un caso universal habrá que ver con qué alcance se hace, porque no todos los países están en las condiciones de poder abastecer de la misma manera al pueblo, que en definitiva lo que está en juego, lo que está, diríamos, es la voluntad del pueblo, de poder salvar al pueblo, ¿no? Pero en fin, es un tema que está pendiente, no hay definición todavía. Muchas gracias, profesor. Tengo todavía algunas preguntas más que han escrito los participantes en el chat. Paso a leer. Ricardo Gómez 10 pregunta si el peligro no es que las declaraciones de emergencia se prolonguen en el tiempo. Por lo tanto, controlada la pandemia, hay que pedir volver a la normalidad de manera inmediata. Interpretando un poco la pregunta, no sé, el mecanismo puede ser que todas estas medidas tienen que estar sujetas a un plazo, a un término. Y claro, podrían prorrogarse, pero si se decretan de modo indefinido, entonces ya no sabemos exactamente qué momento surge esa necesidad de terminarla, de suspender la medida, precisamente porque no se sometió a ninguna condición de tiempo. La regla tiene que ser de que cuando cesan las causas terminen los efectos, es decir, se vuelva a la normalidad. Esa es la regla. El tema está en saber cómo se mide el plazo que media entre una emergencia y la finalización de los efectos que ha producido esa emergencia. El primer caso que se planteó en la Argentina fue durante la Primera Guerra Mundial, en que hubo una crisis habitacional, con motivo de que no podían modificarse los alquileres, las locaciones, etcétera, por la situación en que no se construían nuevos edificios. En esa época no existía la propiedad horizontal, etcétera, y se dictó una ley que, diríamos, establecía un régimen de permanencia de las normas que estaban vigentes. Lo mismo ocurrió después de la década del 30 con los temas hipotecarios, y en ambos casos se respetó esa excepcionalidad. Pero transcurrido un tiempo, por ejemplo en el caso de las locaciones urbanas, que había sido una ley del año 19, 18, en el 23, 24, ya la Corte Suprema dijo basta.
Y por supuesto, el Ejecutivo aceptó lo que había decidido la Corte Suprema. De modo que es obvio de que tiene que haber una razonabilidad, que es el principio de la razonabilidad. Se mide ¿cómo? Y se mide por la proporcionalidad. ¿En qué proporción? Como decía el maestro Linares, en su libro sobre precisamente referido a este tipo de garantías, la emergencia tiene que tener siempre algún punto de solución, ya sea por solución porque se vuelva al régimen anterior, o solución porque se cambie por un régimen intermedio o un régimen ya que tenga proporcionalidad con las nuevas situaciones que han pasado a imperar de allí en más. Es un tema muy delicado, por supuesto muy delicado, y requiere mucha finura y mucha sabiduría por parte de los que tienen que decidir desde el Ejecutivo, o desde el Legislativo, o desde el Judicial, ese tipo de problemas. Y teniendo en cuenta la situación de la sociedad en ese momento, la situación del pueblo en sus distintos componentes en ese momento, porque no son todas las situaciones iguales, y no se sale igual de todas las crisis de la misma manera. A veces se sale de distinta manera y en distintos instantes, por cuanto algunos aspectos se pueden resolver más pronto después de la crisis y otros tardan más tiempo en ser resueltos. Así que es muy complejo y requiere un fino trámite en todo esto, una fineza muy grande en la percepción de las situaciones distintas y a veces distantes. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta de Mirta Abad. Mirta le pregunta si usted advierte la aparición de la multitud en contra del pueblo. Por ejemplo, el fenómeno de los chalecos verdes, lo que ha pasado en Chile, en Hong Kong, en Estados Unidos, si es una manera de expresarse y que si ello demuestra la debilidad de los partidos políticos concretamente. Es muy buena la pregunta que hace Mirta Abad, es muy buena. Realmente, viendo todos los días por la televisión y por los diarios las cosas que están pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etc., uno queda conmovido con respecto a las reacciones populares que se suscitan en esos problemas. En el caso, por ejemplo, de la discriminación racial en Estados Unidos, y otros casos más que se están planteando en otras partes. En Francia hasta salió la policía a defenderse frente a las manifestaciones, y la que insurgió fue la policía en el último acto que hemos presenciado por la televisión. De modo que hay en este momento un estado de eclosión muy generalizado en todo el mundo. Hay una especie de disgusto, una especie de fastidio, una especie de reacción popular generalizada, que no tiene límites, que si hay que fijarse límites, hay que proceder por formas muy duras que pueden generar violencia sobre la violencia. En fin, creo que estamos en un momento mundial muy complejo, ¿no? Yo no soy filósofo ni soy un especialista en tener el conocimiento cabal de cómo se justifican esas reacciones sociales que son antisistema, porque en definitiva no respetan las reglas del juego. Cuando hay un apartamiento de las reglas del juego y se opta por la violencia desencadenada y sin límites, se entra en un periodo, diríamos, de anarquía, y la anarquía suele ser la antesala del caos, y el caos suele ser la antesala de la tiranía. Por lo general ocurre eso. Cuando en un sistema no se respetan las reglas del juego, no hay posibilidad de hacerlas respetar, y se entra en una situación de tipo anárquico, primero suave y después más violenta, la etapa que sigue es el caos. Y por lo general, cuando se entra el caos, la sociedad no resiste el caos.
y entonces llega la tiranía. Llega la tiranía por vía de una dictadura o de otro sistema autoritario, en los cuales los desemboques ulteriores a veces suelen ser o duraderos o suelen ser dolorosos también. Eso es impredictible. Nadie puede anticipar ese tipo de resultados. Lo ideal es vivir en una democracia constitucional, con los poderes como hemos señalado, con los mecanismos que son los respetables, con la separación de poderes, en fin, con todo lo que llevamos diciendo, más todo lo que ustedes conocen mejor que yo y más profundamente, pero eso requiere un desarrollo cultural muy grande y que no se caiga en situaciones de desesperación, porque cuando empieza la desesperación lleva a hechos que, en fin, muchas veces los presenciamos, hasta tirar estatuas al río. Tuvieron que evitar el otro día que tiraran la estatua de Churchill en el Támesis. Y entonces alguien bien le dijo a uno de los déspotas que estaban haciendo esa guasada, tené cuidado porque si no hubiera estado él, estaríamos acá todos dominados por el idioma alemán y no el inglés. Es decir, había ganado Hitler. Profesor Vanos, compruebo yo que usted es un buen lector de Platón. Ha relatado muy bien la sucesión de tiranía, de caos a tiranía. Hay una pregunta aquí, es una pregunta larga, es una intervención del profesor Rafael Manovi, que voy a pasar a leer. Dice el profesor Manovi, por lo menos en Argentina ha perdido la ética. Una parte de la responsabilidad es de los comunicadores sociales, que casi siempre solo informan sobre gestiones intrascendentes, pero no sobre los verdaderos problemas de fondo que están afectando. Muchas de las instituciones del Estado le hacen trampa a los ciudadanos. La pandemia no ha hecho sino empeorar las cosas. Con la excusa del estado de emergencia, el gobierno avanza en cuestiones desvinculadas, destruyendo al solo efecto de sumar poder. Un ejemplo es el uso de los decretos del DNU, me imagino que son los decretos de emergencia, de urgencia, reglados en la Constitución de 1994, para cuestiones totalmente ajenas, invadiendo funciones judiciales y no ya solo legislativas. Hay poca esperanza de que esos atropellos sean remediados luego de la vuelta a la normalidad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Dónde quedará la República? Pregunta el profesor Manovi. Bueno, coincido enteramente en toda la primera parte y exposición estupenda que ha hecho el doctor Manovi. Es un noble amigo que admiro además por su capacidad, su talento, su honestidad y sus virtudes. Y creo que realmente la parte ética es una parte decisiva y decisoria. La ética y la moral es más abarcativa todavía que la ética, pero nunca se ha querido en la Argentina sancionar el código de ética, ¿no? O si se ha sancionado no se aplica, y eso es fundamental porque demuestra un desinterés y una especie de menefreguismo, perdón por la palabra, respecto de principios que son fundamentales. Con respecto a los DNU, obviamente los han constitucionalizado y están allí envueltos. Ya existían anteriormente. Incluso las intervenciones federales a las provincias que se hacían fuera del periodo legislativo, cuando el Congreso estaba en receso, no recibían el nombre de DNU porque no existía, pero ya eran lo mismo, equivalente. Yo creo que el DNU puede tener uso, pero no abuso. El tema está donde pasa la línea divisoria
entre el uso y no el abuso. La explicación está precisamente en los fundamentos que se dieron en su momento, es decir, cuando no hay forma posible de legislar, cuando el Congreso no existe o no está, o etcétera, etcétera, hay una serie de hipótesis que la misma propia Corte en algunos casos ha enunciado, pero cuando se llega al margen del abuso, ya es una situación que puede ser vista como, bueno, no queda más remedio, o por una situación en la cual de peligrosidad acerca de que eso se prolongue, que esas normas se prolonguen, porque basta con que una cámara la acepte para que la norma quede como si fuera ya una ley. De modo que esa reglamentación de los DNU que se ha hecho, quizás algún día tendría que ser revisada con la finalidad de que no se produzcan abusos. Pero en este momento yo creo que estamos, diríamos, frente a un caso en el cual no veo que haya disposición para cambiar las cosas a la brevedad. Muchas gracias, profesor. Con esto llegamos al final de las preguntas. Jorge Silvero quiere preguntar. Adelante, Jorge. Un gusto haber escuchado al doctor Jorge Vanozzi, como siempre, realmente uno aprende un montón. Y un saludo a todos los colegas en Latinoamérica. Mi pregunta va en el siguiente sentido. El título de la conferencia muestra una preocupación por el Estado constitucional en un tiempo a futuro, en un tiempo post-pandemia. Yo comparto esa preocupación, pero en un tiempo actual, durante la pandemia. Y a mí me preocupan especialmente las medidas sanitarias tomadas durante la pandemia en cada uno de nuestros países. Y en ese sentido, yo me pregunto, o le pregunto a usted, doctor Vanozzi, si pudiéramos hacer una auditoría de las medidas sanitarias y pasarlas por un test de constitucionalidad, ¿tendríamos que preocuparnos que el Estado constitucional esté en este momento en peligro durante la pandemia? Y más concretamente, yo leí un tuit que usted publicó y ahí donde hacía referencia a una medida sanitaria en Buenos Aires, donde si usted creo que si iba a ir a la farmacia, tenía que hacer un llamado a alguien del gobierno, de la administración local en Buenos Aires, y usted sentía que eso era una discriminación, puso en su tuit. Y en ese sentido, ¿esa medida sanitaria es solo una cuestión excepcional o realmente estamos teniendo un cúmulo de medidas sanitarias que hagan que tengamos que preocuparnos por el Estado constitucional en este tiempo actual? ¿Cómo está el caso de Argentina, doctor? Bueno, ese caso fue levantado, fue retirado, no se cumplió. De modo que quédese tranquilo al respecto, en ese caso. De todos modos, yo personalmente y mi familia respetamos las normas que rigen en materia de cuarentena. La cuarentena tiene esa denominación porque viene de remota historia. Algunos la atribuyen a Cristo, la cuarentena, la palabra cuarentena, por la permanencia durante 40 días en el desierto. Yo la venimos cumpliendo rigurosamente, con la única salida a los 40 metros de distancia donde hay un mercado para proveernos de alimentos, o de la farmacia. Pero estamos en prisión domiciliaria, dicho entre comillas y humorísticamente. Pero también me preocupa que cuando termine la situación actual, las personas que hemos estado durante tanto tiempo, es decir, ya llevamos 100 días o más, mucho más, no me acuerdo, sí, cerca de 100 días, volver a la realidad va a significar reencontrarse de nuevo con la academia, con el estudio donde uno trabaja, con los lugares que uno frecuenta, etc. Va a haber un problema de readaptación. Leía el otro día escuchaba, mejor dicho, un trabajo de un médico psiquiatra, no psicólogo ni psicoanalista, sino un médico psiquiatra en la cabalidad de sus funciones, respecto de los trastornos que puede traer
el quedantismo, el encierro durante mucho tiempo, para la readaptación ulterior, es decir, qué hábitos se han perdido, o qué hábitos nuevos se tienen, o qué cambios se suscitan, o cuál es la descolocación que la persona va a encontrar frente a los lugares donde frecuenta estar, etc. Es decir, yo creo que va a haber muchos problemas cuando termine el tema de la pandemia, y termine el tema de esta situación de emergencia, para volver a la normalidad física y psíquica, psicológica, etcétera, como se la quiera llamar, sin perjuicio de la parte económica, que por supuesto es un hecho que también va a traer muchas secuelas, como es de prever, y como todos lo sabemos y lo entendemos desde ya, sabiendo lo que esto significa. Muy bien, muchas gracias, profesor. No habiendo más preguntas, le paso la palabra ahora a Sebastián Rodríguez Robles, que es el presidente de la sección de Panamá, para que despida el evento. Adelante, Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias, doctor Vanossi. En primer lugar, quiero agradecer muy fuertemente al doctor Jorge Reinaldo Vanossi por esa gran oportunidad que le ha dado a los juristas panameños, a los constitucionalistas panameños, conocerle más de cerca, no solamente a través de sus libros. Para nosotros es un gusto muy grande tenerlo acá frente a nuestras pantallas. Quiero también agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, presidida por nuestro amigo Daniel Sapsay, que nos ha apoyado para que estos encuentros entre argentinos y panameños cada día sean más grandes y más conocidos. Hoy por hoy tenemos amigos que frecuentemente están viendo nuestras conferencias, como Jorge Silvero de Paraguay, como Esteban Galicio de Uruguay, y muchos más, Blume Fortini, el presidente del Tribunal Constitucional peruano. Bueno, entonces esto nos llena de orgullo que el doctor Vanossi nos haya hecho esa gran deferencia de compartir sus conocimientos con los constitucionalistas panameños. Con estas palabras me despido, les doy las gracias, y bueno, vamos a seguir en la tarea de continuar con brindarles a todos ustedes de manera frecuente estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Silverio. Quedo pendiente del tercer tomo, doctor. Muy bien, perfecto. Ya llegó hace tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su participación. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Hasta luego.